Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a reiniciar esta serie de videos que ya tiene un poquito de tiempo que no mandaba. Les recuerdo que la intención de los videos es totalmente didáctica para, de hecho, es como que para los diferentes niveles que tengo en este momento en astrología, se puedan nutrir más o menos de la información que aquí se va distribuyendo. Fíjense que el día de hoy vamos a trabajar con una carta que me solicitaron. A partir de los videos anteriores, pues algunos de las alumnas y los alumnos que los han visto, pues me pidieron concretamente esta carta. Me pareció muy interesante debido a cierta situación que ha vivido este personaje hacia los últimos tiempos. Y vamos a trabajar con la carta de Maribel Guardia. Es una carta verde. Les voy a colocar la imagen. Vean, esta es la carta. Es una carta, bueno, le saqué los aspectos principales que yo imparto en mis cursos, los planetas básicos y además de esto, los nodos lunares, la fortuna y el infortunio y también Quirón, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a trabajar brevemente esta carta debido a que la inquietud que me habían manifestado era justamente qué puede aparecer dentro de su carta acerca de esta resiliencia para los duelos. Esto, bueno, pues como ustedes saben, toda la capacidad de una persona para guardar la pérdida, ¿no? Para vivir los duelos y demás, está distribuida, ¿no? Es muy curioso, pero no hay un lugar. Lo primero que podríamos decir, pues, es que es la casa 8. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en la casa 8 a veces no tenemos datos suficientes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que buscar, ¿no? Por ejemplo, fíjense, yo me iría para esta condición. A Maribel Guardia, pues acaba de fallecer uno de sus hijos y trae un historial ahí de pérdidas por muerte, que es lo que, pues les digo que me solicitaron esta carta y la alumna que la solicitaba, pues decía, bueno, es que debe traer algo, ¿no? Que nos indique. Ese algo yo lo llevaría a este Plutón en casa 12, porque ahí también nos podríamos dar cuenta que ese recorrido por todo el inconsciente, de alguna forma, que atraviesa el transgeneracional, que atraviesa su propio proyecto de nacimiento en el momento de la gestación de la madre, y que posiblemente todavía se va mucho más allá en las generaciones que la anteceden, es un antecedente de muerte y de violencia. Y fíjense bien, aquí hay una serie de cosas muy interesantes. Eh, Ella trae como 20 grados del signo de Leo en la casa 12 y ahí mismo trae al planeta de Urano. Un Urano en casa 12 siempre va a ser estar en un estado de hipersensibilidad que está como al borde del colapso nervioso. Un Urano en casa 12 hay que cuidarlo, hay que custodiarlo, hay que amarlo, porque solamente una base muy sólida de amor en el nicho más cercano de esa persona le puede salvar de esa fuga constante, de ese estado en el que se va, ¿no? Se va, porque es esa sensibilidad, pero llevada al extremo, la creatividad. Pero aparte de eso, tengamos en cuenta que está en el signo de Leo.
Y en el signo de Leo, cuando nos toca en la casa 12, hay como una especie de megalomanía escondida. Y entonces se puede prestar mucho. Yo creo que todos hemos conocido a una persona que hace una presunción, pero no de bienes personales, sino de bienes ancestrales. Así, mi abuelo tuvo, mi abuela heredó tal cosa, y tenían ranchos y tenían residencias y hicieron un gran negocio. Y ahí hay como un filtro de la fantasía, ¿no? No significa que esas fortunas que se cuentan no sean verdad, sí son verdad, pero lo que filtra es, no necesito hacer nada porque detrás de mí viene gente que se ha empoderado mucho. Ahora, aquí hay una condición importante. Tenemos a ese Urano súper creativo, súper sensible, siempre ansioso de alguna forma, pero también tenemos ya en el signo de Virgo, en el primer grado, a un Plutón. Y Plutón nos puede hablar de pérdidas, nos puede hablar de despojo, nos puede hablar de territorios perdidos. ¿Por qué me llama mucho la atención esto? Porque Maribel Guardia nace en otro país y migra hacia México. Entonces, para ver todas las condiciones de migración, siempre hay que voltear a ver la casa 11. La casa 11, que es la de los grupos, nos va a salir aquí desde el grupo de kinder, donde posiblemente se vivió una armonía, se llevaban muy bien todos, o se vivió bullying, hasta los grupos religiosos, los grupos de culto, los grupos de toda nuestra formación, pero también se van a vivir cuando se pertenece a grupos vulnerables. Tradicionalmente, y eso es muy importante saberlo, ¿no? En una carta, porque a veces nos podemos ir como con esta idea de que los colectivos van a ser los escolares y demás, y a veces un colectivo que comparte una causa, porque siempre en la literatura astrológica, pues nos hablan de las causas justas, finalmente es la casa de Urano y es la casa de Acuario. Entonces, son los grandes revolucionarios del zodiaco y van a luchar por causas justas y van a defender al menor, van a defender a las minorías, van a defender a los vulnerables, van a saltar por los necesitados. Sin embargo, cuando conocemos si esta persona o sus familias estuvieron en una situación de migración, ahí está la información de la casa 12. Y fíjense bien, no, perdón, la casa 11. Y en la casa 11 vamos a tener Venus y vamos a tener Marte. Regularmente, la zona de la migración es zona de sobrevivencia. Y puede ser sobrevivencia a cualquier nivel, puede ser cultural, puede ser histórica, puede ser de todo ese menaje que se va hacia otra cultura, hacia otro país. No tenemos que estar pensando en verdaderamente condiciones precarias necesariamente, pero el migrante tiene que llegar y sacar la casta en ese otro lugar, en ese otro país donde llega. A eso me refiero cuando vemos que está Marte en la casa 11, pero además algo fundamental aquí es que está en el signo de Cáncer. Y Cáncer en la casa 11 también nos va a hablar de una especie de nostalgia por la madre patria y de una especie de apego hacia esa condición del destierro, ¿no? No conozco la condición de las razones, los motivos por las que posiblemente ella e incluso sus familiares pudieron haberse mudado. Pero hacia sea la condición más tersa, o sea, una condición en una situación de sobrevivencia, siempre nos va a marcar un modo resiliente de ser en el otro país, de estar en el otro país. Después vamos a tener una casa 10 brillante, está en Géminis,
Ella es una mujer de palabra, de comunicación. Viene, se posiciona por medio de su presencia a través de la palabra. Acá tenemos entre el medio cielo la fortuna en la casa 10, ¿sí? Justo en la cúspide de casa 9-10, y luego vamos a tener el sol en la casa 9 en conjunción con Mercurio. Estas tres presencias, porque recordemos que la fortuna no es un astro, es una nota de cálculo. Entonces, estas tres presencias, un planeta luminar, que es el Sol, Mercurio, que es un planeta menor, y Fortuna, que es la parte arábiga de la benevolencia, digamos, de la carta, están en un estelium. Entonces, aquí hay un anuncio previo del éxito, del brillo, de la constancia. Géminis, bueno, pues va a ser una persona que puede hacer de todo, que puede hablar de todo, que puede involucrarse en la comunicación y por supuesto que viene a este plano a ser vista, a lucirse, ¿no? A ser esta luminaria. Acá hay otro dato interesante para esta inquietud concreta que me cuestionaron, que es el nodo sur en el signo de Aries, en cúspide de casa 7 y 8. Si nos vamos a un pasado ancestral con Plutón en casa 12 y luego nos damos cuenta que de Plutón en casa 12 sale un quincuncio a casa 8, en donde está el nodo sur, pues entonces vamos a tener que ahí hay información. Ese quincuncio que yo les decía, esta carta es verde, ¿sí? Y cuando nosotros volteamos a ver la carta, nos damos cuenta que tiene aspectos rojos, tiene aspectos azules y también tiene una predominancia de aspectos verdes. Un quincuncio sumamente importante en esta carta es el que va de casa 12 Plutón hacia casa 8 del nodo sur. Y aquí nos damos cuenta que ese proyecto previo al nacimiento, que ese proyecto sentido, hace, digamos, sentido con el nodo sur. Y que esa información, el quincuncio es un aspecto difícil de interpretar, porque es un aspecto discordante en la carta. ¿Hay información y hay conocimiento? Sí, pero también hay una valoración en diferentes dimensiones y en diferentes niveles de la mente al cuerpo, del transgeneracional al cuerpo. Entonces, muchas veces el quincuncio puede venir, puede representarse con una enfermedad, con un accidente, con un patrón de comportamiento físico, con una recurrencia de ir hacia el mismo padecimiento que tuvo la abuela, la bisabuela, pero también a veces se va a aterrizar en el cuerpo precisamente este duelo, esta capacidad de duelo, que viene de Plutón en casa 12 y hace esta línea de significado con el nodo sur en casa 8. A pesar de que el nodo sur está estresado en casas 7 y 8, yo lo vería mucho más en casa 8, por esta condición de ser una persona habilitada, preparada, familiarizada con el dolor, pero no a nivel personal, sino en el nivel del transgeneracional. Viene de una generación de mucho duelo. Y luego, si aquí combino lo que les había dicho de Urano con Leo en casa 12 y Plutón con Virgo en casa 12, entonces ese duelo sí me puede llevar a la idea de pérdida de tierras, de propiedades, de personas y a también visualizar que ha habido violencia,
consciente o no consciente, reconocida o no reconocida. Pero en esta parte de la carta hay un duelo generacional atorado, ¿no? Eh, si nos damos cuenta, igual en el signo de Aries, vamos a tener el nodo sur y el infortunio. El infortunio está en casa 7 y el infortunio también es una conciencia obligada de entender eh, el trabajo de la carta natal, la misión de la carta natal, la parte más áspera. Puede ser la que mejor te salga, la que mejor te quede, pero finalmente es una parte, eh, digamos, áspera, ¿no? Como lo acabo de decir, de la carta natal. Aquí vamos a tener una doble conciencia de la pérdida. Y luego vamos a tener una luna en casa 7. La luna en casa 7 es exigente con el individuo, es imponente con el individuo, pero además vamos a tener una luna en Piscis. Es una luna atrapada en el océano pisciano. Es una luna involucrada completamente en una fantasía que a veces no se alcanza a distinguir de la realidad. Posiblemente sea la característica más importante de una luna en Piscis. Y aquí esa especie de fantasía pues puede impactar mucho en el terreno de las parejas, de las sociedades, de las negociaciones y de las personas con las que vamos a hacer equipo. Esto yo me lo llevaría mucho a dejarlo así como que en esa reflexión de qué tan realista podría ser esta mujer acerca de sus relaciones, las negociaciones que hace, las asociaciones que forma. Y si no, siempre estaba como alerta de todos los demás y descuidando un tanto su propia presencia. Vamos a tener en casa 6 a Quirón. Un Quirón en casa 6, aunque pudiera parecer extraño, va a tener mucha presencia en luminarias del espectáculo. ¿Por qué razón? Porque trabajan con su cuerpo y son de alguna forma incansables. Entonces, este cuerpo viene con la herida, viene con esta parte lastimada, ¿no? En donde tienen que trabajar 24/7 a partir de una imagen. Entonces, es las horas excesivas de trabajo, las horas excesivas de ejercicio, las horas en las que se invierte prácticamente la vida en cuidar la imagen. Entonces, bueno, es mucho más común de lo que pudiéramos pensar. Y aquí tenemos otro quincuncio hacia Marte en la casa 11. Y otra vez, esta figura tan desestabilizadora como es el quincuncio, trae una parte colectiva resiliente, guerrera, imponente posiblemente, porque así es Marte en la casa 11, pero también se conecta con esta manifestación corporal que viene lastimada, ¿no? Que trabaja demasiado además. Nos vamos a ir la casa 5, que es la casa de los talentos, del brillo y demás. Es una casa vacía, tampoco atraviesa ningún aspecto por aquí, y salvo esta cuadratura que aparece como parte de una gran cuadratura que ahorita vamos a tocar. Y luego en la casa 4, en Capricornio, aparece Saturno. Ahí tenemos que indagar mucho para no hacer especulaciones. Tenemos que indagar porque un Saturno en casa 4 tanto nos puede significar un trampolín, ¿no? Un trampolín. Recuerden que de la casa 4 nos avientan a la casa 10 para ser el adulto que deseamos ser. Y este trampolín puede ser un padre rígido o una madre que hace este papel de autoridad sumamente rígida. Pero también, ¿por qué
quiero recalcar con esta palabra, ¿no? Autoritario, autoritaria, rígido, rígida, eh, congruente, o si también lo podríamos decir ortodoxo, porque está en Capricornio. Y entonces ahí está como que hacerse de su propio mando, hacerse de sus propias responsabilidades, o bien que fue muy reprimida. Están como que esas dos vertientes. O es el pequeñito que desde temprano empieza a hacerse cargo de sí mismo y a veces como de la familia, del nicho de hermanos y demás, o a veces es totalmente lanzado desde la zona de la autoridad, de una autoridad pues más bien imponente. Luego vamos a tener en la casa 3 un Escorpio, y Escorpio va a estar aquí con Júpiter. También ahí hay que indagar, no especulemos jamás, habría que indagar en su biografía, en toda la literatura de la que se pudiera disponer, cuál ha sido su papel de ella respecto de hermanos biológicos, si no hizo como que un poquito de padre o de figura conciliador entre los hermanos biológicos, pero nunca podemos afirmar que hay hermanos biológicos. Podemos tirar, digamos, a partir de los aspectos, porque yo me estoy fijando que Júpiter va a sacar de aquí mucha información. Va a sacar una oposición con Mercurio, va a sacar una cuadratura con Quirón, va a sacar una cuadratura con Plutón, va a sacar dos trígonos, uno con Marte y otro con Venus, ¿sí? Pero con todo y eso, a pesar de que yo pueda especular, no puedo afirmar. Ella con sus hermanos es así. Lo que tengo que hacer es indagar en la literatura qué se sabe de los hermanos. Esto es cuando hacemos el trabajo con figuras públicas. Cuando hacemos un trabajo individual, cuando hacemos un trabajo particular, es muy importante ponerle en la carta que estamos elaborando a la persona las dos posibilidades. Y la persona sabrá cómo qué nos responde al respecto, y la verdad es que tampoco nos tiene que responder, porque aquí pues de alguna forma el especialista, el experto, pues es el astrólogo. Después vamos a tener, esta figura también es bonita, también está en Escorpio, en casa 2, un Neptuno. Y Neptuno en casa 2 es una gran fuerza de generosidad, que son personas que se quedan sin nada para estar compartiendo todo el tiempo. Son personas que tienen una gran vocación de caridad, o también pueden ser personas que se despojan de todo lo que tienen eh, sin ningún miramiento, ¿no? No es necesariamente el desapego uraniano, no es la zona de desastre de Plutón en la casa 2, pero es este tomar todo lo que es material con ese amor incondicional que caracteriza a Neptuno. Y yo diría que aquí hablamos de mucho espíritu caritativo y generoso, porque está precisamente en Escorpio. Entonces en Escorpio se optimizan recursos ajenos, recursos de otros, y pudiera ser también que aquí se puedan administrar con mucha benevolencia. Ese es uno de los escenarios. Nunca hay que afirmar hasta que tengamos como que toda esta idea de la imagen pública que estamos trabajando, y poder anclar los significados abstractos de la astrología en una vivencia que nos pueda llegar. Bueno, y finalmente vamos a tener en el nodo norte, ella viene de Aries con su nodo sur, viene de una zona egoica y ahora va a una zona de compartir. Se dirige a una zona de hacer equipo. Viene con la dirección de vida de verse a través del otro. Y esto va a generar mucho impacto en la carta a través de las pertenencias, las posesiones. Si aquí tenemos el dato
de que pudiera tratarse de una persona que viene de un clan desfavorecido por el despojo, por la pérdida. A veces puede ser un incendio que se llevó la casa, un terremoto, lo que ustedes quieran. No, no, eso no lo podemos identificar, no lo podemos saber, pero hay una pérdida, ¿no? Y entonces ella viene, o sea, bien, es algo muy interesante porque viene cargando ese transgeneracional de pérdida, pero al mismo tiempo viene a concientizarse del hacer equipo con los demás, de que las propiedades se comparten, ¿sí? Ahí hay mucho como puede ser una persona que trabaje en bienes raíces, puede ser una persona que empiece a generar todo eso que la familia perdió a través de su trabajo en conjunto. En este caso, al tratarse de un artista, de una estrella de la televisión, de la actuación, pues pudiera ser que a su equipo de trabajo los tiene muy beneficiados, los tiene trabajando en unas condiciones excelentes, porque ella viene a dirigir equipos compartiendo. Entonces, bueno, pues hasta aquí esta interpretación. Como siempre, muchísimas gracias por su atención. Y bueno, pues divulguen mis videitos para que otras personas pues también puedan acceder a este juego de palabras, de enunciados, de gramática, de sintaxis que hacemos cuando tratamos de interpretar la astrología. Gracias.